tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad esos temas que son de su interés. La Constitución del 91, en su artículo 112, establece la creación de un estatuto para la oposición, una ley estatutaria que regule las garantías para aquellos partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición al gobierno. Este estatuto se ha intentado crear 11 veces a lo largo de los 26 años de vigencia de la Constitución del 91, y en todos estos intentos ha fracasado su creación. En el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC se establece la necesidad de crear finalmente este estatuto. Esto en la medida en que, como lo dice el texto literalmente, es un tema que implica y que es necesario para la construcción de paz. Este tema coincide con un debate que se ha abierto en los últimos días, que es este debate sobre la participación política de funcionarios públicos de altos y bajos rangos de cara a las elecciones del 2018. Y para entender los puntos neurálgicos del debate alrededor de estos temas, invitamos a dos expertos en el tema. Ellos son el doctor Alfonso Gómez Méndez, él es exministro de Justicia, exfiscal, exprocurador general de la Nación y por supuesto abogado. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, muy complacido de estar en este programa. Y también tenemos a Andrés Felipe Agudelo, él es docente en Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, es politólogo y es máster en Ciencia Política. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Andrés Felipe, usted que es politólogo y seguramente ha estudiado mucho estos temas de la oposición política, ¿cómo estamos en términos de oposición política en Colombia? Bueno, yo creo que hay un punto de inflexión cuando se habla de oposición política en Colombia. Ese punto de inflexión es sin duda la Constitución del 91. Entonces yo creo que el balance hay que hacerlo de la Constitución del 91 hacia atrás y la Constitución del 91 hacia adelante. Yo soy optimista en términos absolutamente generales, porque hay mucha cosa para mejorar, hay mucho detalle para pulir con respecto al ejercicio opositor en Colombia. Mi optimismo radica básicamente en que se dejaron atrás modelos bipartidistas, modelos polarizados después de la Constitución. Entonces la competitividad de partidos, el triunfo de agrupaciones de izquierda, pues es una muestra clara de que la oposición política en Colombia, si bien ha mejorado, pues todavía le falta. ¿Es usted así de optimista, doctor Gómez Méndez? Relativamente. Pero mire, yo creo que ubiquémoslo incluso dentro de un marco histórico. La existencia de un esquema gobierno-oposición es propio de toda democracia. Es más, es casi hasta absurdo que uno tenga que pensar en un estatuto de la oposición, que eso es lo normal, eso es lo natural. Aquí sí hubo partidos y hubo oposición, contrariamente a lo que la gente piensa. Cuando no estaban tan regulados los partidos, aquí había partidos a su manera, el Partido Liberal, el Partido Conservador, pero no solamente, como lo señala el profesor, del bipartidismo. Nosotros tuvimos agrupaciones políticas antes de la Constitución del 91, fuerzas de oposición muy grandes, el Movimiento Revolucionario Liberal de Alfonso López Michelsen, el Partido Comunista, con la sola excepción de la dictadura de Rojas, en donde fue ilegalizado el Partido Comunista tuvo curules en vigencia de la Constitución del 86. De hecho, yo fui colega de Gilberto Vieira, además de Iván Márquez, en la Cámara de Representantes en 1986. Existió la Alianza Nacional Popular, que, por cierto, el supuesto desconocimiento del triunfo de Rojas en el 74 fue el origen del M-19. Todo esto para significar que aquí no hubo solamente bipartidismo. El bipartidismo sí marcó un poco la vida política, pero hubo otras agrupaciones políticas. Yo no estoy tan seguro que el hecho de haber abierto a esa cantidad de partidos que tenemos ahora haya mejorado la democracia, porque no son partidos sólidos, son
siglas. Más allá digamos, si son partidos sólidos o no, mucha gente dice que todavía estamos, aunque hoy en día con muchos más partidos, por supuesto, en una especie de frente nacionalismo, de un acuerdo de élites que no deja a nadie que no sea de estas participar efectivamente en la política. Y para la prueba al exterminio de la OP o para la prueba recientes asesinatos a líderes políticos y pruebas que podríamos seguir citando. ¿Usted cómo ve esa idea de que todavía hay un pacto de élites a lo frente nacional? Es una forma de verlo. Siguiendo, por ejemplo, con el discurso histórico del doctor Gómez, la idea de pactos políticos entre partidos tradicionales o grandes mayorías, pues es tradicional en nuestro país. Tendría uno que volverse, por ejemplo, la Herrera, Mariano Ospina. La Concentración Nacional de Olaya, la Unión Nacional de Ospina Pérez. Exactamente. Entonces, luego incluso... El republicanismo, por cierto, con Eduardo Santos, el tío abuelo, el actual presidente. Sí, entonces es una práctica muy común. De hecho, el Frente Nacional pues es su mayor expresión. No obstante, y en la actualidad hay dos fuerzas que vale la pena destacar en términos de apertura democrática en nuestro país. Por un lado, la izquierda, representada a veces en el Partido Liberal, en el Polo Democrático y en los nuevos movimientos sociales, nuevos movimientos políticos, y por supuesto... Nuevos y no tan nuevos. Y no tan nuevos también, y más recientemente, pues una oposición de derecha encabezada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted cree que...? Pero miren, en esta dirección, Eduardo, el Frente Nacional, ¿qué fue? Aquí más o menos había un esquema de gobierno oposición hasta el Frente Nacional. El Frente Nacional fue un pacto por cierto, para poner fin a la violencia liberal conservadora, eso es verdad, pero fue un pacto en donde se puso en remojo la democracia, porque establecimos instituciones como la paridad, como la alternación en la presidencia de la República, y prácticamente la oposición desapareció, porque gobernaban todos, eso que se llamó en los comienzos del siglo XX el canapé republicano, y entonces aquí se volvió casi que pecaminoso hacer oposición, y la gente tiene que buscar epítetos. Recuerdo una época, decían, no, es que yo sí hago oposición, pero oposición crítica, oposición constructiva. No, la oposición es oposición a secas. La única oposición que se debe cuestionar es la oposición armada, pero de resto, yo creo que seguimos en eso sí, y coincido con el profesor, que seguimos viendo con esa especie de espíritu errante del Frente Nacional. Aquí, en los últimos años, finales del siglo XX, el único presidente colombiano que se atrevió a hacer eso fue Virgilio Barco. Virgilio Barco en el 86 gobierna con el Partido Liberal y le da las garantías a la oposición, que era el Partido Conservador, e hizo grandísimos debates, incluso de tipo personal, contra el presidente de la República. Lamentablemente el gobierno que vino después lo que hizo fue restablecer otra vez el Frente Nacional, llamar a todos los grupos, y por eso es que los extranjeros los ven tan raros, porque aquí nadie pierde elecciones, porque se pierden y siguen el gobierno. Lo que ha pasado con el Partido Conservador, ¿cuánto tiempo hace que el Partido Conservador no es opción de poder? Porque lo que hace es plegarse para entrar a tener unas cuotas con los gobiernos de turno. De manera que lo primero que hay que hacer, antes que hablar de estatuto de oposición, es restablecer la idea de que una democracia necesita oposición y que no es mal hacer la oposición. Cuando la gente a veces dice, cuidado, que es que eso polariza. No, es que la polarización no es mala. La política es polarización. Y a madrazos. ¿Qué tal lo que se dicen los españoles? ¿Qué tal en los Así las Estados cosas, Unidos? los invito a que vayamos a ver qué preguntan en la calle. Yo quisiera saber qué garantías tienen en Colombia los partidos de oposición. Andrés Felipe, ¿qué garantías hay para la oposición hoy en día? Bueno, yo creo que hay un cambio positivo a partir de la reforma electoral del 2003, por la organización de los partidos, por la nueva organización de los partidos. En ese sentido, hay unas garantías claras para la oposición. Los medios de comunicación, el acceso libre a los medios de comunicación es otra de las garantías fundamentales. Ahora bien, hay que poner un poco el dedo en la llaga. Una cosa es la oposición o el ejercicio opositor en las ciudades, y otra cosa es en la Colombia profunda, donde vemos, por ejemplo, casos recientes en los que líderes sociales pues, han sido asesinados.
Usted, doctor Gómez Méndez, ¿cómo ve qué garantías hay hoy en día, antes de entrar en materia al estatuto que está hoy radicado en el Congreso? En términos formales, si se quisiera, si los partidos, si los dirigentes quisieran hacer oposición, la hacen. Pero es que no hacen control político. Mire, ¿qué mecanismos que existen hoy ya? Hoy existen. El derecho de petición, que consiste en que incluso ni siquiera un partido, cualquier persona tiene derecho a hacer peticiones a las autoridades. El derecho de réplica, la obligación en el Congreso para representación de las minorías en las cámaras. Okay. En las cámaras. Bueno, desde luego, la libre expresión política. Otra cosa es que los partidos optaron por no hacer uso de esas garantías. Es decir, no hay control político. ¿Usted cree que eso es verdad? O, por ejemplo, uno ve el caso de la participación política de funcionarios públicos. Ahora estamos en la carrera del 2018 y vemos un sinnúmero de ministros, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, haciendo política, digamos, desde donde están, con aspiraciones al 2018. Eso es una de las grandes críticas que dice la oposición, que no, la gente no sale del mismo punto en el partidor. ¿Cómo ves? Es un tema grave, por supuesto, es un tema muy sensible porque, pues, por ética, por profesionalismo, por responsabilidad política, ningún funcionario tiene que utilizar como plataforma el gobierno para pronunciarse, para hacer política. Claro, pero lo hacen. Entonces, claro. Esto ya nos permite entrar a lo que está radicado hoy en día en el Congreso, que es el Estatuto de la Oposición, que pasará por vía rápida o fast track en 2 debates. Ahí eso tiene muchas aristas, pero una de las principales es el tema de la financiación. ¿Usted cree que esto es un tema de financiación? No, no necesariamente, pero yo sí quiero hablar muy rápidamente sobre la participación de los funcionarios en política, porque esa es una de las grandes farsas de este país, es una de las grandes hipocresías. Está prohibido, pero se ejerce y no hay correctivos. Ahora, ¿qué es intervención en política? En principio, los funcionarios públicos hacen política, el presidente de la República hace política. Los ministros son políticos. ¿Qué es lo que dice la Constitución de los Ministros? Que son órganos políticos de comunicación entre el presidente y el Congreso. Lo que debe estar prohibido es el uso de los recursos públicos, el abuso del poder para efectos electorales. ¿No es una línea demasiado tenue? No, yo creo que si eso yo sería más partidario de que se dijera abiertamente, porque ¿qué es lo que se puede hacer? Pero aquí hacemos la pantomima de que no se está permitiendo hacer política, pero se hace política electoral. Es más, en otros países, en los regímenes parlamentarios, pues los ministros salen del Congreso. Bueno, Obama. Por definición hacen política. Obama hizo campaña por la señora Clinton. Yo prefiero que se diga abiertamente, con unos controles, y no mantener eso que tenemos hoy, que es una farsa. Así, es una farsa. Pasemos entonces al tema de la financiación. Es uno de los temas más discutidos recientemente, no dentro de este proceso legislativo, pero el ministro Cristo dijo que se deberían hacer las campañas con plata absolutamente pública. ¿Usted cree que eso ayudaría o cree que con una mano se cogería esa plata y igual seguiría habiendo financiaciones cuantiosas? Es una forma de control, y es una forma de control efectiva. Yo creo que toca partir desde un presupuesto de buena fe, de que va a funcionar de esa manera. ¿Y es posible partir de ese presupuesto? Pues hay que creer en las instituciones, en la democracia. ¿Usted cree en las instituciones en ese sentido? Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, con respecto al estatuto, uno de los últimos puntos de este nuevo proyecto de estatuto, que es reciente, si usted revisa, el único estatuto que trae un tema presupuestal fue el que presentó Jimmy Chamorro hacia el año 95 o 96. Este es diferente, propone un 5% de financiación extra para los partidos que se declaren en oposición. Creo que es una gabela que se puede dar en términos económicos, siempre y cuando pues esté en los márgenes y en los límites institucionales. Doctor Gómez Méndez. Yo no creo que ese sea el problema. ¿Por qué? Porque la financiación estatal apuntaría hacia lo que se declara en libros. Y es que el problema está en lo que no se declara. Es decir, nadie va a declarar la plata de la mafia o la plata de los contratistas. Seguramente la gente recibe el que vaya a actuar de mala fe, desde luego, recibe la financiación estatal y de otro lado recibe otra clase de financiación. Mire, hace ya un tiempo
que se estableció, por ejemplo, la financiación para la presidencia de la República. Ya sé, bueno, la reposición de gastos, eso ya más o menos lo tenemos. Y sin embargo, el caso de infiltración de dinero del narcotráfico en la campaña de Ernesto Samper en el año 94 se produjo cuando ya había financiación de la previa, inclusive con los anticipos del Estado. Lo que hay que hacer es tener controles verdaderos que hoy no existen. Hoy en día todo el mundo se vuela a los topes. Una elección de alcalde de un municipio de 20.000 habitantes vale miles de millones de pesos, un concejal, un senador, un representante. Pero claro, ellos no registran en los libros todo lo que se gastan y no hay una verdadera policía electoral. En algunos casos, por ejemplo, bastaría con que respecto a un candidato a la gobernación o a la alcaldía o a un consejo, revisaran las cuñas, las vallas, cuánto vale una valla. Claro, que ese es otro punto que es muy interesante, que tiene todo que ver con el acceso a medios, finalmente. Mire, exactamente, mire, hoy en día, en una de estas reformas políticas que se han hecho, se establece que el volarse los topes da lugar a pérdida de la investidura. Si eso se aplicara en realidad, no creo que quedaría piedra sobre piedra. Pasemos al acceso a medios. Este nuevo estatuto de la oposición habla y tiene bastantes garantías en acceso a medios, ciertos horarios, el derecho a, digamos, cuando el presidente esté en una locución de que la oposición pueda contrarrestarlo en esto que se denominó el derecho a réplica. ¿Usted cree que ese acceso a medios es un punto neurálgico o es una cosa que no tiene tanta importancia? Mire, Eduardo, yo voy a compartir una hipótesis que tengo con respecto al estatuto de la oposición. A mí me parece que que es necesario, pero que llega tarde. Esa es la hipótesis, ¿sí? ¿En qué sentido? Me explico. En que en el contenido del estatuto hay temas como el acceso a medios o el derecho a réplica que en la actualidad pueden ponerse, digamos, un poco en duda en el sentido, por ejemplo, del papel que juegan las nuevas tecnologías, ¿sí? Ahora bien, si eso para los grupos minoritarios o para los grupos que se declaran en oposición significa una garantía real, efectiva, y la demandan, pues bienvenida sea, ¿no? Claro, está claro que sin duda llega tarde el estatuto, llevan 11 intentos y no ha quedado, pero ¿usted cree que ese acceso a medios es tan fundamental para que la oposición tenga más garantías de acceso al poder y de oposición? No, sí es importante en la medida en que en buena parte hoy la política se hace en los medios. Hace muchos años la gente miraba quién va a ganar, el que llene la Plaza de Bolívar, o el que llene la Plaza de los Coches en Cartagena, o el Paseo Bolívar, o la Plaza de Caicedo en Cali. Eso ya no es así. Hoy en día la política se hace fundamentalmente en medios. Desde luego es muy importante lo que ahora se llaman los medios alternativos o las redes sociales, pero sí es necesario que haya esa igualdad, pero una igualdad real frente al uso de los medios. Pero eso no debería imponerlo el Estado, debería ser como un compromiso de la responsabilidad social de los medios, porque que darle garantías a todos. Sería tener, insisto, mucha fe en los medios, ¿o no? Pero es que el problema es que ahí es otro problema, que eso es mucho más complicado, que es en qué medida tenemos nosotros una prensa realmente independiente, cuando se cruzan tantos intereses de todo orden. Aquí hay campañas que se visibilizan y campañas que se invisibilizan. Así las cosas, vamos a ver cuál es la pepa de este asunto. Andrés Felipe, la pepa de este asunto, y quisiera que hiciera énfasis en el tema de seguridad, que es uno de los que más ha estado recientemente en medios, ¿cuál es? Bueno, el aporte que hace este nuevo proyecto de Estatuto de Oposición es incluir el tema de seguridad. Hay algunos antecedentes puntualmente en el proyecto que presentó Elsa Gladys Cifuentes hacia el año 2008. Me parece un tema sensible que tiene que estar sobre todo coordinado con otras instituciones del Estado para garantizar efectivamente, vuelvo y retomo una idea que lancé anteriormente, la participación política en la Colombia profunda de líderes sociales que se ven afectados posiblemente por neoparamilitarismo. ¿Cuál es la pepa de este asunto? Haciendo énfasis en la seguridad. Claro, pero es que, mire, la seguridad no consiste solamente en que todo el mundo tenga una escolta. Primero porque el Estado no podría.
tenerle a cada candidato a edil, a consejo, un esquema de seguridad. Yo lo que creo es que hay que crear esa cultura del respeto, esa cultura de la tolerancia. Aquí el gran genocidio de la Unión Patriótica, lo puedo decir porque de alguna manera fui protagonista de eso. Yo fui representante de la Cámara del año 86 en alianza con la Unión Patriótica, y a todos los parlamentarios de la Unión Patriótica prácticamente los mataron. Yo me salvé porque en ese momento no era un procurador, porque iban a comenzar a matar a los aliados de la Unión Patriótica. Se mataron congresistas, diputados, alcaldes, concejales, líderes sociales, pero eso no se resuelve solamente. Hoy el Estado ha avanzado, hoy hay cosas que no existían en el año 86, 88. La Unidad Nacional de Protección, por ejemplo, ha hecho un buen trabajo, pero eso no es suficiente. Hay otra Tiene que pepa, haber un compromiso mucho mayor, claro, mucho hay más otra allá. pepa que mucha gente ha criticado, y es el hecho que el Centro Democrático no esté participando hoy en día en la discusión de este proyecto de Estatuto de la Oposición, siendo el principal opositor a todas y pues la gran mayoría de políticas del gobierno. ¿Usted cómo ve esa ausencia? Esta pepa es grande, por supuesto, porque efectivamente es una fuerza considerable. Para algunos, la segunda fuerza política más importante del país. Es una paradoja. Ahora bien, el Centro Democrático está en su derecho de abstenerse también de participar en los debates. Es paradójico eso, y además que un estatuto de oposición se apruebe a través de un fast track, ¿no? Eso también lo hace paradójico desde mi perspectiva. ¿Usted cómo ve esos dos puntos? Que no esté Bueno, el Centro Democrático, que sea por pues el fast track. Centro Democrático, como dice aquí el profesor, pues opta por participar o no en los debates parlamentarios. Eso en realidad es un derecho, o sea, uno puede obligar a un partido a que participe en una discusión, pero naturalmente lo que sí es que el Centro Democrático tiene que ser el destinatario de las normas garantistas, por ser oposición. Yo también creo que hay que profundizar un poco más si el fast track es el mecanismo adecuado para esto, o si se requieren unas reformas constitucionales. Cuando yo parto de la base de que lo que en grande se necesita para esto, no es tanto norma jurídica. Yo creo que estamos plagados de normas jurídicas. El problema es que no se cumplen. Claro, hay otro punto ahí que me parece que es importante decir, y es, bueno, ¿qué va a pasar al final del día? Porque finalmente esto pasa por fast track, que es una vía rápida, pero ha habido mucha oposición, 11 proyectos que no han sido, más de 25 años en los que no se ha discutido y no se ha logrado. ¿Qué va a pasar al final del día atreviéndonos a especular? Bueno, eso es muy peligroso, pero atreviéndome, yo diría que esta vez el estatuto se va a aprobar, sobre todo porque hay una garantía en este mecanismo polémico del fast track. O sea, ¿usted cómo cree que va a terminar esto al final del día? No, seguramente van a expedir un estatuto. Además, es irónico que, como aquí se ha señalado, ha habido varios intentos y que solo se haga ahora porque es parte de los acuerdos de La Habana. ¿Irónico en qué sentido? ¿Qué es lo que le parece? De que el establecimiento no, Mauricio, para el establecimiento no era necesario que la guerrilla le dijera que tenía que hacer un estatuto de la oposición. ¿Usted lo ve así? Porque finalmente no se hizo. Entonces... Totalmente de acuerdo. Mire, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varios políticos en este sentido, a varias personas que han sido protagonistas: Juan Carlos Esguerra, Horacio Serpa, Aida Bella, Antonio Navarro, Oscar Iván Zuluaga, y todos han coincidido de alguna manera en decir que no hay voluntad política. Y ahí hay un peso histórico y político tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Bueno, los invitaré en una próxima ocasión a que discutimos a ver qué sale de este proyecto. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y recuerden que La Pepa es un espacio en alianza de Canal Capital y lasillavacía.com. Si quieren que tratemos algún tema acá con dos expertos, por favor escríbanos @lasillavacía o @Canal Capital con el numeral o hashtag La Pepa. Este programa estará en la página del canal y también en lasillavacía.com para que ustedes lo puedan ver cuando quieran. Hasta la próxima.